Hola, ¿cómo están amigos de Cápsulas para Millennials? Yo soy Belice García Dos Castro, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y hoy les quiero hablar acerca de cómo esta ampliación de las 2 semanas de cuarentena o de aislamiento social obligatorio puede afectar nuestra salud mental, es decir, cómo nos vamos a sentir, cómo podríamos pensar y cómo podríamos terminar actuando o comportándonos. Primero, aclarando como siempre lo digo que todos somos seres humanos distintos, por lo tanto todos vamos a responder de distinta manera. Cómo responderemos a esto depende de nuestra personalidad, de lo que hemos vivido, de nuestra crianza, de la genética, entre otros problemas individuales específicos que cada uno puede estar pasando y que pueden agravar esta situación de que la cuarentena se prolongue. Por ejemplo, la pobreza, el no tener ingresos diarios, entre otros. Aún así, estos son factores que intervienen en cómo responderemos, pero no todas las personas lo haremos de la misma forma. Por otro lado, no podemos saber cómo vamos a responder a cierto estrés hasta que esto suceda, como ahora, ¿no? Y estamos viendo cómo ha afectado a nivel de nuestra salud mental la cuarentena, la pandemia del coronavirus. De todas maneras, que se amplíe el aislamiento social, pese a que es una medida, y quiero recalcarlo, importante para evitar la propagación del virus y el colapso de los servicios de salud, como estamos viendo que es posible que pase si es que no acatamos las indicaciones que nos están dando de quedarnos en casa, de todas maneras va a afectar nuestra salud mental, en algunos más que en otros, causando primero los síntomas que ya habíamos dicho, por ejemplo de ansiedad, depresión, cólera, o también incrementando estos síntomas que ya estaban, por ejemplo, en los primeros 20 o 25 días de aislamiento social. Puede también dar aburrimiento, problemas para dormir, puede afectar nuestra conducta, no hacer caso a las medidas restrictivas, vandalismo, intento de robo y demás. Finalmente, también podría causar trastorno de estrés postraumático, sobre todo en aquellas personas que tienen a alguien que está enfermo por el coronavirus, uno mismo está afectado, han perdido a alguien por el coronavirus o de repente están afrontando como primera línea esta pandemia, ¿no? Como los médicos, las enfermeras, los técnicos de enfermería, la policía, las Fuerzas Armadas y demás. ¿Por qué nos afecta la cuarentena? Porque el ser humano no está preparado para perder contacto con otro ser humano. Porque también tenemos esta sensación de falta de libertad, porque cambian radicalmente nuestras rutinas, nuestros planes diarios, nuestros planes semanales, mensuales, porque no nos distraemos, porque nos preocupamos por la situación económica al no salir, porque disminuyen ciertos factores que protegen nuestra salud mental, como hacer ejercicio al aire libre, ver la naturaleza, el contacto físico, la vida social, y porque todo esto hay que agregarle el miedo a contagiarnos, a contagiar a nuestros seres queridos y también la incertidumbre sobre qué pasará en el futuro, en un futuro a corto y a largo plazo. Ojo, como les decía, finalmente a todos nos va a afectar de una u otra manera este aislamiento prolongado. A unos de manera muy leve, moderada, a otros de manera más severa, y habrán aquellos que no puedan manejarlo y otros que podrán encontrar la forma de sobrellevarlo sin problemas. Entonces, retomando, el ser humano puede comportarse y desarrollar ciertos trastornos o afecciones del comportamiento, del pensamiento y del humor, lo cual depende de muchos factores. Por esto habrán algunas personas que se vean afectadas y otras que no se verán tan afectadas por este aislamiento social prolongado. La idea es que no se llegue a esto, es decir, que no se llegue a conductas de las cuales no pensamos que iban a pasar, de repente vandalismo, robo, etc., dentro de lo posible. Lo principal es acatar las normas dictadas, no salir, pero intentar aplicar todas las técnicas posibles para que nuestra salud mental no se vea tan afectada. Por nuestra parte, tomando nuestra medicación, si es que estamos medicados, pidiendo ayuda cuando lo necesitamos. Ahora hay muchas líneas de ayuda y de soporte emocional gratuitas incluso, aceptando nuestras emociones, no peleando con cómo nos sentimos. Cómo nos sentimos es lo adecuado y nadie nos puede decir lo contrario. Y aceptando que aún así habrán diversos tipos de comportamiento de otras personas y para esto vamos a tener que estar preparados como gobierno. Las sanciones tendrán que ser más fuertes, eso lo verá el gobierno y también hay que estar preparados como servicios de salud, sobre todo como servicios de salud mental, ya que nosotros seremos los que vamos a tratar las consecuencias de esta pandemia y de este aislamiento social obligatorio. Muchas gracias, amigos de Cápsulas para Millennials, y ya saben, por favor, quédese en casa. ¿Ok? Hay que ser responsables, no hay que ser egoístas, hay que quedarnos por nosotros, por tus seres queridos
y por las demás personas. Gracias.